Gobierno de México. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta cuarta mesa del Foro Muestra Extopia Cine LGBT. Estamos muy felices porque, bueno, desde el 15 arrancamos con la muestra. Justamente estamos en Filmin Latino con nuestros cortos, nuestra selección de corto mexicano, pueden por ahí checar. También tenemos algunos cortos internacionales, pero el mexicano siempre se luce. Entonces vayan a Filmin Latino a ver nuestro contenido. Y bueno, como les decía, estamos en la parte del foro donde hablamos sobre el cine LGBT, la exhibición, las plataformas, todas estas cuestiones en torno a una categoría que seguimos pensando si es categoría o cómo nombrar o qué existe en esta categoría, pero ya tendremos tiempo de entrar ahí. Y bueno, quiero dar la bienvenida a quienes me acompañan, a Iván Lowenberg. Muchas gracias por estar acá presente. No, gracias a ustedes. A Juan Carlos Larrondo, que también nos acompaña por acá. Muchas gracias. Gracias. Y Carola y Estrella, que está de manera virtual. Ella es protagonista del documental Subamos Juntas la Montaña. Muchas gracias, Carola. No, gracias a ustedes por invitarme. Pues eso, como les decía, estamos en esta cuarta mesa, empezamos muy temprano el día de hoy y mañana continuamos con las transmisiones en vivo, 4 mesas más, además de las proyecciones presenciales. No se les olvide ir a nuestras redes sociales a consultar la cartelera. También en Filmin Latino cambiamos cada 4 días la programación para que tengan ahí la oportunidad de ver todo nuestro contenido. Y pues vamos platicando. Dentro de nuestro contenido que justamente está en Filmin, está Visibles, ¿no? Que es uno de tus cortometrajes, Juan Carlos. Cuéntanos un poco sobre este corto que participa en la selección. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirnos, acceder al festival por medio de nuestro cortometraje. Tuvo digamos, un estreno limitado en el 2020, que fue cuando lo estrenamos. Imagino que por pandemia también es un tema delicado, no sé. Tuvo una selección o pues también irónicamente, visibilidad bastante limitada, y nos da mucho gusto que ahorita tenga como esta exposición. Sobre todo este año tuvimos fortuna de que se viera un poco más, bueno, que llegara a más personas. Les platico un poco de la idea del cortometraje. Digamos que mi enfoque, lo que a mí me gusta, lo que yo me quiero dedicar en sí es ficción. Entonces para mí fue muy interesante esta entrada al corto documental, y todo viene a partir del doctor Juan Carlos Mendoza de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde quería hacer unas cápsulas informativas, justo muy de YouTube, no muy de casi científicas, sobre el tema de adolescencias trans, infancias trans, que puede ser un tema delicado e incluso controversial. Entonces yo le propuse esta idea de, podemos hacerlo, claro, pero ¿qué te parece si le damos un enfoque un poco más profundo, que puede ser vía cine, o sea, darle el enfoque más como hacia cine, y hacemos un corto documental donde se explora un poco más este lado como contemplativo y un poco más profundo, quizá como a un nivel más no de educar ni de informar, sino que todo sea un punto de vista como más subjetivo. Y le propongo, hagamos un documental donde simplemente las mamás y su hijo y su hija, en este caso, hablen, o sea, ellos sean la voz y no un doctor y no un especialista, ¿no? Digamos que sea un punto de vista subjetivo, y de ahí viene esta idea de abarcar la historia de el paso de la pubertad a la adolescencia, siendo personas, asimilándose ya como personas transgénero, con un chico y una chica, y digamos el apoyo de su familia, que eso es un tema relativamente nuevo, ¿no? Porque siempre hay este choque familiar. Entonces eso es como a grandes rasgos la idea de Visibles. Muchas gracias, Juan Carlos. Justamente me hace pensar
en cómo hacer documental, ¿no?, sobre las personas LGBT, en esta cuestión las personas trans, cómo participan también en estas creaciones, ¿no? Y para eso ahí le preguntaría a Caroline, que justamente es la protagonista de Subamos Juntas a la Montaña, de la directora Dana Albiker, y que, bueno, ahí cuenta ella su experiencia. Ahora es una forma diferente, ¿no?, porque el trabajo que hicieron Dana y Caroline fue más colaborativo, no venía de una tercera persona que quisiera crear esta historia. Entonces ahí, Caroline, si nos pudieras contar tu experiencia justamente en esta creación conjunta de Subamos Juntas a la Montaña. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Carolina y sí, exactamente fue mi amiga Dana el que hizo esta parte de la película, en el cortometraje, de que cómo es una vida con una chica trans con discapacidad, cómo vive en la sociedad, que vive en toda en la parte de que ella se le ocurrió, no voy a hacer esta historia de que cómo vive día a día Carolina con su discapacidad, una chica trans, cómo lo vive, ¿no? Entonces, y sí, realmente ahí ve cómo me socializo con la, con la comunidad de feministas, cómo ¿cómo se llama? Cómo me desarrollo en esa parte de ahí, también cómo la vive día a día con discapacidad, ¿no? Porque imagínense, en la parte de que no se puede mezclar, según dicen, con la discapacidad y con una chica trans, y imagínense, mezclados los dos, y yo, pum, dije, ¿cómo lo puede pensar una chica trans con una discapacidad? ¿Cómo lo vive, no? Entonces, realmente, como muchos ya vieron mi cortometraje, entonces, dura la vida para mí, no es tanto, pero ahí la llevo, ¿no? Entonces, así es mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Caro. Y bueno, ¿cómo pasamos en este caso más bien a la ficción, ¿no? Iván, tú trabajas más bien ficción. Cuéntanos cómo ha sido para ti ese proceso de crear. Bueno, yo parto siempre como de cosas que siento muy cercanas. Bueno, a veces uno las ve lejanas, pero te llaman la atención y cuando empiezas a investigar y empiezas a ahondar, descubres que eran muy cercanas en muchas partes, ¿no? En este caso, con el corto de Encuentro, que es es el que estuvo en Extopia el año pasado, es probablemente, digamos, antes había hecho trabajos de ficción donde de alguna forma mencionaba, a veces paralela, a veces muy sugerido, a veces algún personaje secundario, hablaba un poco como de personajes diversos, pero yo salí como del closet con mi familia ya muy tarde, ¿no? Y creo que lo hacía un poco así en sugerido y en código, un poco por temor a balconearme, porque siempre eran temas cercanos y de alguna forma yo me siento reflejado mucho luego en el trabajo que hago. Pero Encuentro es como el primer corto donde ya había yo salido del closet con todos y creo que también se prestó, ¿no? Eso desde la parte personal, como de poder hablar de preocupaciones que sentía cercanas, aunque el origen de la historia es un poco por la relación que tenía con la actriz Magda Vizcaíno, que conocía desde hace mucho, y ella me iba compartiendo, pues la conozco desde que ella tenía 80 años, más o menos, que trabajamos por primera vez juntos, y en esa última etapa de su vida, ella falleció el año pasado, me iba compartiendo, ella no tenía hijos, y no tenía unas sobrinas que la ayudaban y cuidaba un poco de su hermana, ¿no? Siendo ya las dos muy grandes. Y sentía que era algo que podía pasarnos a muchas personas LGBT más, ¿no? Una situación de vulnerabilidad por ser grandes. Y bueno, como que eso me hizo clic a mí en algún momento y fue donde decidí escribir un papel donde ella pudiera ser como la protagonista. Digo, ella no era de la LGBT más, pero había cosas que eran como en común. Y además me gustó mucho que decidiera alguien de su edad, ya cuando ella actuó en el corto tenía 91 años, una actriz de 70 años de trayectoria, como asumir por primera vez un papel lésbico, me pareció
padre que lo hiciera sin mayor cuestionamiento y que quisiera entrarle a la historia así tal cual. Pero bueno, en esta historia son más o menos dos arcos paralelos, el de alguien que está descubriéndolo y alguien que está en dos momentos muy vulnerables, cuando estás ya muy grande y cuando estás descubriendo quién eres, ¿no? Entonces, de ahí un poco fue lo que hizo clic en mí, una preocupación personal, que traté de armarla para, digamos, poder comunicar algo, un mensaje intergeneracional, de solidaridad, de familias elegidas. Entonces fue más o menos, yo parto de ahí, porque si no me emociona tanto para lo alegre como para lo triste, pues si no me emociona a mí siento que no voy a emocionar a nadie más, ¿no? Entonces siempre parto de algo que me suena cercano. Muchas gracias, qué lindo. Sí, a mí justamente lo que me pasaba con Encuentro, y es un corto que como dices, exhibimos el año pasado y me gusta muchísimo, es que justo cuando lo vi pensé en una posibilidad de mi vida, ¿no? Y luego vi que lo dirigías, no, o sea, tú vi que había un nombre de varón dirigiendo un corto de dos mujeres lesbianas mayores y obviamente empieza a brincar esto de quién puede hablar sin caer como en, ¿no? O por qué le mueve a alguien cierta historia, por qué refleja, hasta tú ahorita dijiste, bueno, ella no pertenece a la comunidad, pero se siente relacionada, ¿no? Entonces creo que con el cine LGBT, que no sabemos exactamente qué es el cine LGBT, ¿verdad? Pero con ese cine hay una posición muy clara cuando empezamos a crear, ¿no? Algo nos tiene que mover para querer hacer ese cine, ya sea porque eres de la población LGBT o porque hay una historia que te conecta o porque quieres hablar algo sobre eso, ¿no? ¿Desde qué posición como creadores y como participante hacen estas realizaciones, ¿no? Crean una historia pensando si lo hacen desde una postura política, ¿no? Si creen que hay un compromiso político al momento de hacerlo, aunque no sean como de esta población específica de la que estamos hablando. ¿Cómo se relacionan con eso? ¿Vas, Juan Carlos? Adelante. Es como muy concreta tal vez la respuesta que pensé de inmediato. Yo lo pienso para mí nunca se ha presentado como algo ni político ni necesario para el momento, ni un contexto así como de ahorita es el año o demás. Lo veo y lo he visto como con otros directores, ¿no? También, bueno, directores que a mí me gustan mucho. Simplemente es como curiosidad del ser humano, o sea, curiosidad de la personalidad de otro. Y sí, es súper interesante eso, como yo también cuando vi Encuentro dije, esto lo dirigió una mujer tal vez, o tal vez alguien que vio Visibles dice, esto lo dirigió tal vez alguien muy cercano a la experiencia trans, y no, o sea, resulta que no, tal vez no somos como específicamente lo que uno esperaba cuando ve ciertas historias, pero hay detrás una curiosidad de la personalidad, o sea, de la personalidad del ser humano. Por ejemplo, me llama mucho la atención que uno de mis directores favoritos, que es Scorsese, que después se dedicó solamente a dirigir personajes masculinos. Por ejemplo, en sus inicios era muy duro con sus personajes femeninos. Incluso parecía que iba a ir hacia el lado del cine feminista, ¿no? Con Boxcar Bertha y cosas así muy Alicia y demás, o sea, películas que hablaban sobre estos personajes femeninos, y después se va hacia el lado del personaje masculino duro, que es con el que finalmente él más se identifica, pero que hay detrás de eso, y él mismo lo dice, curiosidad por el comportamiento humano, ¿no? En general no importa si es de alguna religión, de alguna preferencia sexual o algún género. En mi caso, trato de acercarme siempre. Mi primer canal es como a través de la empatía. No, respecto a quienes tienen derecho a contar ciertas historias, sé que es un tema como muy amplio, porque a veces incluso, aunque sea mi propia historia, traemos los códigos sociales, cognitivos, todas las cosas las traemos nosotros también puestas y podríamos incluso dar una mala representación de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, siempre me cuestiono mucho, luego da miedito de cómo, ¿no? En este retrato, estaré haciendo un retrato de cómo son las mujeres lesbianas en la tercera edad, etcétera, pero justo es tratar de entrar desde, creo que la empatía, sin juzgar personajes, como muy, por lo más cercano que puedas a entenderlos y cuestionarte todo el tiempo, ¿no? Cómo te estás aproximando y asesorarte también, ¿no?
Pero eso, por ejemplo, en el caso de Magda, ella resonó con la historia, ella no es lesbiana y a lo mejor podrían decir, ¿por qué no una mujer de la tercera edad que fuera lesbiana? Pues no la conocía, a la que conocía era Magda, es una excelente actriz y no tuvo ningún juicio ni nada por acercarse a la historia. Entonces me pareció padre porque ella con lo que conectó es con una situación que a lo mejor le era cercana, aunque ella no fuera, ¿no? De la comunidad. Entonces, no sé, es siempre como ver el lado humano de las personas, a veces incluso como de los villanos, sin por eso ser apología, ¿no? De pronto también que puede ser una línea un poco peligrosa. Pero eso, tratar de entender la humanidad de todas las situaciones y contar, bueno, yo trato de contarlo desde ahí y pues a veces puede salir mal, a veces bien, yo siempre espero que sea bien, pero es un poco los riesgos de narrar, ¿no? Claro, muchas gracias, Iván. Sí, es como muy extraño, en cada población es diferente la percepción, ¿no? Porque creo que ha habido un movimiento muy fuerte, sobre todo desde las poblaciones trans, que sí han exigido mucho más que la representación sea desde ellas, ellos, ellas mismas, ¿no? Justamente esta idea que tú dices de visibles, que estuvieran contando su historia, no que fueran cápsulas médicas sobre, ¿no?, una tercera voz. Pero en otras poblaciones no hemos hecho ese movimiento, ¿no? O sea, yo no recuerdo como lesbianas diciendo, a ver, ¿por qué no hay otra lesbiana representándome en la película? O los gays, pues tampoco, ¿no? O sea, como que ha habido muchos actores y actrices heterosexuales, cis, normados en todos los sentidos, representándonos una y otra vez y no hemos tenido este impulso, ¿no?, que las personas trans sí han tenido. ¿De eso qué piensas, Carola? Y como tú, que justamente eres una persona trans que está hablando desde su historia, ¿cuál es la importancia o por qué tú sí quisiste poner el cuerpo y hablar de tu historia ahí? Porque yo siempre he visto que cada persona tenemos nuestro mundo, ¿no? Y más en la parte mía, como yo he visto como varios mundos en mí. De mi mundo de una chica trans, mi mundo de una discapacidad y todo eso. Entonces, fue la idea de mi amiga comentar, oye, vamos a comentar estos mundos que tienen, ¿no? Para que vean más y visibilidad de que no nada más tenemos un mundo en la parte oyente, nada más que todo están bien y que no sé qué, ¿no? Sino que vean esos mundos que hay en diferente y que vean cómo es tu mundo para que sean y visibilidad de que sean trans, que sean discapacidad y todo eso. Entonces, muchos me han dicho, no, te agradezco por ver más allá, porque yo nada más estaba en mi mundo. Dije, no, pues hay más mundos, ¿no? Entonces, por eso dije, no, pues yo aquí estoy, háblame de mi experiencia, todo, y que sea más consciente para los demás, ¿no? Por mi mundo de la comunidad trans y la parte de mi mundo de la comunidad con discapacidad auditiva, ¿no? Gracias, Caro. Sí, justo, creo que Subamos Juntas a la Montaña tiene esta cosa bella, no sé si ya la han podido ver, pero de compartirnos esta intersección, ¿no?, de personas justo LGBT, disidencias sexuales y obviamente personas con diversidad, ¿no? Entonces, poder leer en esta pluralidad nos permite, y creo que el cine ha avanzado mucho en eso, de pensar otras realidades o pensar en construir otras realidades, y que regresamos a cómo pensar la categoría del cine LGBT, que es el cine LGBT sin hacerlo, se me fue la palabra, como… Ajá, no como nicho, sino como no, más bien, o sea, que quede concentrado, o sea, categorizado en una sola cosa, ¿no? O sea, que cuando hablamos de cine LGBT, luego nos pasa que a lo mejor ya hay un imaginario que inmediatamente vas a pensar, ya sé que voy a ir a ver al cine, o ya sé que voy a ver en la plataforma si dice cine LGBT, ¿no? Que si bien nos ayuda como pensar en una palabra, también creo que no nos gustaría pensar que solo eso somos otra vez, ¿no? Y que estas historias, justo como las que ustedes plantean,
con Encuentro también esta intersección con personas de la tercera edad que casi nunca se ve, nos permiten un marco plural, ¿no? Nos permite nuevamente pensar en un abanico más amplio y no que engloba solamente, ¿no? Entonces yo les preguntaría cómo podemos construir o imaginar un cine más plural, pero que al mismo tiempo nos contenga, ¿no? Pues voy a improvisar, a ver si no. Digo, creo que sí ha sucedido, sí, hoy en día, no son como que hubo una época donde las historias que veíamos, cuando decías cine LGBT, esperabas casi siempre como pura tragedia o un drama muy desgarrado. Digo, también era otra la realidad, ¿no? Como que va avanzando el cine conforme ciertas realidades, no digo que la realidad sea la misma en todas las ciudades, no más de un país, ¿no? Varía mucho cómo se vive en distintas partes, pero creo que, digo, al difuminarse un poco la discriminación en ciertas, como en las aulas universitarias, etcétera, empiezan a llegar también voces nuevas a narrar y empiezan a contar otro tipo de historias, no las que a lo mejor al inicio quienes ponían el dinero solo querían apostar por las más estereotípicas y por eso eran las primeras que llegaban, que igualmente eran valiosas porque por lo menos había unas historias, ¿no? Pero sí, creo que hay que empezar a dar voces a más gente, ¿no? Entre más gente puede estar narrando solito y de forma orgánica se va dando la diversidad de historias y a lo mejor se empieza a quitar o sea, no es lo mismo, te digo, no es lo mismo decir cine LGBT más hace 20 años que decirlo ahorita. Entonces creo que es cosa de tiempo el que se vaya haciendo más grande y lo vayas encontrando de distintas formas y a veces de cosas muy sutiles, como que te enteras solo si te pusiste muy bien las gafas LGBT más para ver cierta película, le empiezas a dar la lectura, ¿no? Que a lo mejor, bueno, antes sí lo había así, ¿no? En código se comunicaban las historias. Pero ahorita no sería por una cuestión de código, sino quizá por una cuestión de naturalidad con la que se ven, ¿no? Que no brincan tanto o no es tan evidente. Y me ha pasado últimamente con 2 proyectos que traigo por ahí, que todavía hay esta cuestión de ¿y por qué no haces más obvio esto? ¿No? Hay ciertas expectativas sobre cuando proponemos historias, todavía hay una presión de que quieren que obviemos ciertas cosas para que sea obvio que es cine LGBT, ¿no? En particular un corto que luego les hago llegar, ¿no? Pero hay todavía un poco de presión para encasillar un poco hacia dónde y qué historias tenemos que contar para que pueda tener la etiqueta, un poco por mercadotecnia, porque ya hay un nicho mercadológico alrededor de eso. Pero eso también es al mismo tiempo por mercado igual les funciona, pero nos limita luego también como narradores, ¿no? Entonces me ha pasado en estos últimos 2 años con 2 proyectos como esta cuestión, pero hazlo obvio para que sea como que sí, ¿no? No lo dejes sugerido, pero pues yo siento que en la vida muchas cosas pasan como sugeridos. Con Encuentro me pasó, es un comentario que me ha llegado de miles, uno que me brinca un poco, pero alguien me dice, nunca entendí que eran lesbianas, ¿por qué no lo...? Así, y para mí es, o sea, está sutil, pero no tan sutil, ¿no? Entonces, de pronto sí hay esa presión, ¿no? De hacer todavía obvias ciertas cosas que la gente espera de nosotros en nuestras historias. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero... Mira que esa parte de hazlo obvio pasa más cuando son relaciones sáficas que cuando hay un homoerotismo en la situación, porque no sé si han visto La espera de Celina Manuel, que también es un corto sobre 2 mujeres, la suegra y la nuera, que sus parejas se han ido a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Ellas viven en un pueblo michoacano. Y la gente cuando la ve piensa también pero era la suegra y su nuera, ¿no? O sea, que durmieran juntas no tenía nada que ver, no es obvio cuando hay muchas cosas muy obvias, pero justo está hecho en un tono sugerido. Y la gente piensa, bueno, claro, las mujeres tienen este tipo de afecciones, ¿no? Es permitido esta cercanía de los cuerpos, pueden compartir cama y no pasa absolutamente nada, pero si haces, claro, lo mínimo, o sea, le tocó así el hombro sugestivamente,
son gays. Así, no, ahí no hay sorpresa, no hay, o sea, es una obviedad, ¿no? Regresamos a cómo se nos cataloga a las mujeres lesbianas, a las mujeres sáficas, en nuestros afectos y deseos y cómo podemos correlacionarnos, ¿no? Y hay algo incluso tal vez como medio inconsciente, yo creo, de no querer ver, o sea, de no querer aceptar, tal vez no querer ver a dos mujeres lesbianas, tal vez, o dos mujeres queriéndose de forma tradicional como lo hace una relación heterosexual, ¿no? Quizá los hombres tal vez somos un poquito más de veme y somos como un poco más impositivos y tal. Las mujeres lesbianas, que es algo que me impresiona, tienden a ser como, y les gusta, no sé, yo tengo amigas lesbianas que son discretas, pero simplemente porque les gusta ser discretas. Igual esta nueva generación viene un poco más de gritar y de veme, aquí estoy, pero tal vez como los hombres siempre hemos representado, bueno, en la comunidad LGBT, que somos como creadores, que creamos contenido, que trabajamos en lo audiovisual, siempre es como veme, ¿no? Aquí estoy yo y aquí está mi pareja o aquí está mi ligue. Y cuando una persona hetero tal vez ve esa relación entre dos mujeres, no quiere, ¿no? Le cuesta trabajo tal vez imaginarla entre dos. A mí encuentro de inmediato medio una vibra de dos señoras que se quieren en un nivel mucho más profundo que de amistad. O sea, hay algo ahí como intuitivo. Yo creo que muchas personas no ven el cine de una forma intuitiva, ¿no? Lo ven, o sea, necesitan la palabra, necesitan explícito algo para entenderlo. Y hay muchísimas series, películas que desde hace años tienen un mensaje un poco escondido en tanto como a lo trans, bueno, que también ahí hay un debate, ¿no? Bueno, un tema que se divide entre gays y lesbianas, se está hablando sobre una preferencia sexual y en el caso trans se está hablando sobre identidad. Entonces ahí son diferencias que hay que también mantener y mucha gente luego no sabe tampoco diferenciar entre esas dos. Está bien, o sea, es poco a poco, son cosas que se van sacando, pero el cine creo que ayuda mucho a obviar a veces o a hacer cosas como sutiles que tal vez se van metiendo en el inconsciente colectivo. Sí, claro, todo estaría en el punto de a quiénes nos estamos dirigiendo, ¿no? Porque justamente las películas, digamos, se van cerrando un poco cuando son vistas y bajo qué código pueden ser vistas, ¿no? Obvio, habrá personas que les pongamos a estas mujeres convivir y no logran porque no está en su código, ¿no? Tener estas referencias, no está en su imaginario colectivo. Por eso les decía, ¿cómo ampliamos, ¿no? O sea, y siguiendo esta categoría, siguiendo poder usar la etiqueta, pero en un imaginario más amplio que a las personas le vayan permitiendo, ¿no? Yo, a mi gusto personal, sí es mucho más directo, ¿no? Sí me gusta que digan la palabra, porque luego también digo, seguimos, Juan Carlos, con estos códigos como un poco medio oculto, entonces digo, no, a ver, nómbrenlo. Pero claro, justo presentábamos La Espera recientemente en Pátzcuaro con Celina y decía, yo no quería decir la palabra porque también en la comunidad en la que vivían estas mujeres la palabra casi que no existe, ¿no? Parte del cortometraje está también en purépecha, entonces dices, bueno, no hay una palabra en purépecha para que las digan, para que la nombren. No necesitaba, ¿no? Estos afectos justo sáficos se dan más como afecciones entre mujeres que se han quedado sola porque los maridos se fueron de migrantes, más allá de un posicionamiento como lo podamos utilizar a lo mejor en la urbe, de decir lesbiana, ¿no? O lencha o cualquier etiqueta que sea que nos represente. Entonces yo creo que ahí también está esta belleza de la pluralidad, de a lo mejor la sugestión para ciertos públicos, que es lo que necesitan para ir introduciendo, y habrá otras que tengan que ser mucho más directas y agresivas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Caro? También la misma como tú, yo tengo también las mismas, agarrar ciertas palabras en ciertos lugares, ¿no? De que los gays, que los jotos y todo eso, yo también tengo esas palabras. Pero también yo digo de que muchos no agarran este tipo de temas que no son civilizados, ¿no? Porque luego que son como dicen, ¿no? De ciertos lugares, ¿no? Pues los temas como la parte de religión, pues la educación de los niños, qué van a decir los demás, qué van a decir esto, qué van a, ¿no? Consciente de que también no agarran mucho en esta porque tampoco son ciertas reglas que no son muy buenas vistas para, según, entre comillas, entre la sociedad, ¿no?
Entonces, en esa parte yo digo que hay que luchar en la parte de enseñar bien a los niños, bien a las personas, también en la parte de que, como habían comentado hace ratito, de que tampoco no son bien vistos de las personas que ya son muy cuadradas, ¿no? De que en ciertas palabras, que en ciertas cosas, que, ay, ¿por qué dices esto y esto, no? Entonces, yo digo de que son como que hay que rescatar esta parte de la información, esa parte de civilizar, de no tener en la parte, siento que en la parte de no agarrarse por el miedo, porque qué van a decir la gente, qué van a decir esto y esto, ¿no? Entonces yo siento de que en la parte de que hay una parte que también en el corto también me dio mucho miedo, ¿no? Porque también cómo voy a expresar, qué van a decir la gente y todo, ¿no? Pues al final, pues ya, aún digo, pues no estoy haciendo nada malo, ¿no? Porque es algo mío y para mí es algo normal, ¿no? Entonces, en la parte de que es lo que yo pienso, ¿no? Muchas gracias, Caro. Hola, Iván. También creo que cuando haces ficción en particular hay que entender la lógica de los personajes, como tú mencionabas, ¿no? En el corto que no he visto, pero aquí, por ejemplo, en Encuentro, o sea, son dos mujeres que vivieron otra época y que se acostumbraron, quizá, ¿no? Aunque ya hayan cambiado los tiempos, se acostumbraron a vivirlo en código, en discreto, en eso. Entonces jamás dirían como, o sea, incluso hay un momento del personaje duda entre decir compañera o amiga, porque eso, pues, entre lesbianas de su época ya era el código, pero no sabe si lo dice frente al doctor o frente a la otra familia, si genere ruido, aunque a lo mejor ellos no entiendan la diferencia entre compañera o amiga. Entonces, de pronto hay que, digamos, también siempre pensar en los personajes. O sea, no por dar a lo mejor un mensaje quizá con esa claridad para ciertos públicos, podrías no estar siendo coherente con tus personajes, ¿no? Entonces siempre tiene que entrar eso en la balanza y es un poco las presiones que luego yo siento cuando estas cosas que decían, que esperan ciertas cosas y yo no las siento que fluyan dentro del universo que estoy planteando para mis personajes o su lógica o su coherencia, ¿no? Entonces es una de las cosas que hay que tener ahí, según yo, en la balanza. Sí, eso me saltó mucho de mis personajes, de nuestros dos protagonistas, porque uno tenía 13 y la otra chica tenía 15. Bueno, en ese momento ahorita pues tienen 3 años más, pero justo ya a esa edad a mí nunca se me hubiera ocurrido utilizar palabras así ya explícitas de salir del closet, cosas así. Yo en mi vida a los 15 años hubiera dicho eso, ¿no? O sea, salí del closet casi hasta los 28, 27. Entonces, ver estas nuevas generaciones que ya utilicen esas palabras tan directas y así como son y con sus mamás y demás, justo, o sea, ya corresponde a algo que mi personaje, ya sea ficción o documental, ya encajan bien por la época, ¿no? En la que están viviendo. Pero sí se me hacía muy padre que estos chicos ya utilizaran esas palabras como tal, que se sintieran cómodos con eso, incluso decirle a sus compañeros de clase tan jóvenes, oye, voy a transicionar, estoy transicionando, dime, háblame con el género masculino, por favor. Se me hace muy interesante, ¿no? Igual y por otras épocas no se hubieran atrevido a ya aventarse a decir ese tipo de pues, declaraciones de palabra. La palabra es como muy, muy importante. Claro, ¿no? Estas generaciones no salen del closet, ¿no? O sea, ya no viven en un closet y no voy a pecar a hacer una generalidad de decir que todas las juventudes están en ese privilegio, porque claro que no, todavía hay espacios muy restrictivos, pero sí hay una onda generacional en la que tienen acceso a la información mucho más amplia que a lo mejor nosotros tuvimos y que sí tienen un vocabulario que les permite nombrar sus experiencias, ¿no? Que pueden comunicar sus experiencias como esto, ¿no? De ya. Y ahí también preguntaría, ¿no? Justamente ustedes dos comparten que han salido del closet bastante más grandes. ¿Cómo impacta esta experiencia en sus filmaciones? Y me recordaron también a Astrid Rondero, que decía que En Aguas Quietas se había asumido también, ¿no? Como lesbiana. ¿Cómo lo que creamos impacta nuestro proceso como realizadoras, realizadores, y cómo lo que hacemos como de realización impacta nuestro proceso personal? Pues a mí en
en general, o sea, te digo, en mi primer película, La castración, pues tomé, bueno, hace uno lo que tomar distancia del personaje, lo cambias de género, haces distinto tipo de cosas para evitar la asociación directa de algunas cosas, ¿no? No digo que la película salga mejor o peor con la honestidad, es otro reto creativo, ¿no? Como, bueno, es un reto creativo que la gente no lo percibe, sino es como personal, cómo hago que esto no sea tan cercano a mí, pero que siga siendo la historia y que yo sepa que es verdad y el público, ya sabes, como hay un pequeño miedo quizá a ventilarte del todo. Personalmente yo que siempre hago cosas que digo que están como cerca de mí en X o Y, pero con Encuentro, bueno, fue doble la experiencia gratificante porque uno fue, ya la narré sin temor alguno, si se hubiera tenido que decir la palabra gay, lesbiana, no hubiera tenido problema, o sea, como ya no hubiera codificado ese tipo de cosas, ¿no? La creatividad se enfocó en armar la estructura y todo lo demás. Pero además siento que es como el corto más honesto en ese sentido, donde me dejo ver sin miedo a que otros sepan que también es de mí la historia, aunque sea, no soy yo el personaje, pero que habla de mí. Ajá, y ha sido como el corto que me abrió más las puertas en muchos sentidos, en lo profesional. Entonces fue como, digo, no, es medio cursi pensar que así funciona siempre la vida, pero fue un momento bonito de decir ya sin miedo a que se enteren mis papás. Digo, ya casi todo el mundo sabía, pero a mis papás los mantuve un poco como, ¿no? Cercados de la verdad, que pues también ya lo intuían, pero bueno, sí. Entonces, nada, fue un proceso que disfruté como, pues eso, que vas y lo muestras sin miedo a que la gente ubique qué cosas pueden ser cercanas a ti, ¿no? Que es lo que uno no le gusta luego estar muy vulnerable frente a los demás porque sientes que es donde te pueden atacar, ¿no? Cuando descubren que, pero en ese momento pues ya fue un proceso padre desde el rodaje, todo fluyó muy bien y me abrió muchas puertas después. Entonces, pues nada, ya desde ahora eso por lo menos sé que no lo tengo que pensar a la hora de escribir o crear, ¿no? Eso se me hace súper interesante, por ejemplo, de tus pelis y tus cortos, o sea, no sé, por lo que he visto, creo, es como el que tal vez ha tenido más reconocimiento, el que más se habla, la gente, todo el mundo lo ha visto. Es muy padre ese contraste, ¿no? Entre, o sea, este fue mi proyecto en el que me sentí más cómodo y fui más honesto, y mira, o sea, sin querer, termina siendo como un éxito, ¿no? Tú no lo veías así, me imagino que no la pretensión de esto quiero que sea el mejor o el que la gente más conecte, y sin querer la gente conecta muchísimo con ese corto. O sea, yo se lo presento a amigos, o sea, que les guste el cine o que les dé medio igual, pero les encanta. O sea, hay como algo que conecta. Entonces es muy bonito esa conjunción entre cuando yo me siento más cómodo conmigo y soy honesto, sin querer, también fue el proyecto como que el que más ha gustado, con el que más conecto, ¿no? Eso se me hace muy interesante. No sé si porque las emociones en set y en pensamiento Claro, estaban sí. como fluyendo muy bien y sí, o sea, de lo que me dice la gente, pues es con el que más se emocionan, que conmueve y que no sé qué, entonces eso pues a uno le gusta, ¿no? Que también conecten Sí. con lo que uno hace. A mí la pregunta que decías, de hecho, es chistoso porque creo que me dio esta sensación que a veces nos pasa a muchos, como de ya se me fue el tren, como de salir del closet demasiado tarde, ya soy como un viejito, tal vez. Porque mi primer personaje era, y justo está muy inspirado en cosas que a mí me pasaron, pero en personas que yo veía en ciertos contextos. Es una ficción de un hombre que ni siquiera se identifica como gay o homosexual, simplemente es un hombre que tiene relaciones con otros hombres. De 40, más bien como casi como 50, digamos, esa era la idea de un hombre de 50 años, de closet, y esa fue como mi forma de expresar en mi primer corto, como de sacar tal vez esa como espinita que traía de híjole, creo que ya salí demasiado tarde. Entonces luego pasa, ¿no? Que muchos tenemos esta idea de ¿habré desperdiciado 10 años de mi vida o todavía estoy a tiempo? Y como que tal vez lo exageré con este personaje, y me gustó mucho la conjunción que tuvimos entre los dos.
Algo así, de hecho, está un poco, tal vez pueda conectar un poco con un personaje de Cuatro Lunas del hombre maduro, ¿no? Sí, sí podría ser. Gracias. Sí, es bien interesante pensar eso como de se me fue el tren, porque además hay un imaginario colectivo de quién es el hombre gay, ¿no? Tiene que ser joven, tiene que ser apuesto, tiene que estar musculoso, tiene que no verse gay, además, ¿no? Entonces, claro que para las personas LGBT en general, si ya salimos del closet más cerca de los 30 que de los 20, ya no hay un espacio, ¿no? De cómo ligo en este pedazo, o qué vida voy a tener, o ya me imagino encuentro, ¿no? Así ya está ya, ¿no? Con quien voy a terminar nada más la vida. Entonces sí está bien interesante como que hayas planteado eso en tu corto también. Para ti, Carola, que como personaje más bien lo viviste, ¿cómo ha sido para ti tu vida después de Subamos Juntas a la Montaña, ¿no? Porque también esto de poner el cuerpo, de ser la historia, de estar dando la cara, de ir a los encuentros como este diálogo, ¿no? Subamos Juntas a la Montaña, festivaleado un chorro. ¿Cómo ha sido tu vida después de este estreno? ¿Cómo ha influenciado y cómo has influenciado también tú a Dana como directora, ¿no? Creo que hay un delay, Caro. A ver si nos das. A ver si ahí continúa. A ver, si puedes mejor salir de la sesión y volver a entrar para que mejore la conexión. Si nos ayudas. A ver. Creo que sí, justo. A ver, ahorita esperamos que vuelva pronto para que nos cuente también cómo ha sido su experiencia, ¿no? Porque no es sencillo, ¿no? Muchas veces justo nos escudamos un poco detrás de la cámara para contar las historias que nos han pasado sin nosotros poner el cuerpo, pero de cierta forma hay una implicación de las historias que contamos. Justamente regresamos a la categoría de cine LGBT. Cuando hacemos cine LGBT, ¿qué implicación también tiene para nosotros como realizadores, realizadoras, en el ámbito de la distribución, de la exhibición, de nuestras siguientes producciones? ¿Cómo se ha vuelto a lo mejor un reto o cómo les ha beneficiado nombrarse como directores LGBT, si se nombran como directores LGBT, o si no lo hacen, por qué no lo hacen? Creo que para mí particular sí hubo un pequeño reto. Bueno, ha habido un pequeño reto en el que tal vez no me había dado cuenta hasta el último cortometraje, que incluso pues bueno, no estuvo censurado este último, estuvo censurado el primero, el de Artemio, el que les comentaba del hombre maduro, estuvo censurado ahorita en una exposición que iba a haber me parece que es el Festival de Diversidad Sexual de la Ciudad de México, en el metro. Pues por lo mismo que estaba en el metro y era un paso de vía pública, lo censuraron porque había una escena sugerente donde él se está masturbando, que es bastante sugerente, incluso tiene como neones y música, o sea, es más como de videoclip, no, ni siquiera yo me enfoco al cine explícito, así de cámara fija y realidad extrema, al contrario, estaba medio, parece como de un videoclip de música, y estuvo censurado por eso. Me he dado cuenta que quizá el acceso a ciertos festivales o el acceso al cine LGBT en grande, en masa, justo debe de tener hay que tener mucho equilibrio a veces, porque si nos enfocamos, a veces yo que me enfoco en que los personajes cometen cosas negativas, porque me gusta meterlos en problemas o que sean personas problemáticas, excepto el caso de Visibles, claro, porque es un documental y ellos están hablando sobre ellos, pero en el caso de la ficción, en el caso de Artemio era un hombre que visitaba cabinas y cines pornográficos. En el caso de mi tercer corto es un chico que consume cristal y que está explorando una experiencia de drogas, y en el último sobre VIH, pero VIH ya en un contexto como controlado y de empezar a
conectar en la parte de citas y la parte formal de iniciar relaciones con el diagnóstico ya de como una persona reactiva. Es difícil de repente acceder así a… Mucha gente cree, ¿no? Estás haciendo cine LGBT, va a ser bien fácil que tengas acceso a ciertas cosas, pero hay cosas que siguen siendo, no sé si, no delicadas tal vez, pero que hay que tener mucho cuidado luego en cómo se comunican, porque a veces no tienes ese acceso tan fácil, ¿no? Como la gente cree. Creo que a veces está un poco más abierta. Creo que este año ya no, pero en los años anteriores creo que estaba un poco más abierto a que fuera la parte bonita, ¿no? La parte que existe, claro, la parte tierna y un poco positiva de las relaciones entre gays, lesbianas. Espero, y creo que ahorita ya se está abriendo un poco más esta posibilidad de tal vez también contar un poco el lado oscuro, que el lado oscuro lo tiene toda la gente, independientemente de sus preferencias. Digo, a la pregunta de si… Yo nunca me presento como director LGBT+, porque lo asocio ahora, como te decía, un poco más a una cuestión mercadológica. Entonces, digo, sí, a partir de Encuentro me han llamado para asesorar proyectos, largometrajes LGBT+, como para que, bueno, que ponga yo ahí donde veo cosas que no están bien representadas o cositas que den duda, etcétera. Y sin duda voy a seguir haciendo películas que a veces será el tema central lo LGBT, a veces será nada más un personaje, a veces no estarán los personajes. Entonces no lo veo así, no me denomino así, porque siento que tengo búsquedas temáticas, me llama mucho la atención cómo nos rige todo alrededor de la muerte, la sexualidad, independientemente de orientación, cómo rige en el campo público, privado. Son como temas, ¿no? Así abiertos, a veces me enfocaré más hacia sexualidad, otras será más hacia la muerte o las ganas de trascender o no ser trascendente. Son como los temas que me llaman. Y a veces habrá personajes, digamos, representación de la diversidad sexual, pero no siempre será lo temático. Entonces, pues no lo hago porque no me han nacido y tampoco lo he visto necesario. No sé si sea necesario como ponerme como eso. Digo, a lo mejor si me quisiera yo colocar con Netflix o algo así como, para tus series, pues sí le pones ahí la estampa, ¿no? Pero no sé, no sentiría genuino ponerlo porque trato de no limitarme temáticamente hacia dónde va, aunque es algo que siempre traigo presente a la hora de escribir, porque pues, es mi realidad, ¿no? Entonces, no sé, respondiendo específicamente, yo no lo hago, no me lo había ni siquiera pensado como etiquetarme así. Justo que lo nombras, que te suena que es más mercadotecnia, ¿cómo levantas un proyecto que nombras LGBT? O sea, aun si tú no te nombras como un realizador en específico, ¿cómo sí levantas un proyecto con esta etiqueta? ¿Cómo logran hacerlo ustedes? Pues mira, me ha costado mucho trabajo. Encuentro, pues finalmente fui yo, tuve un ahorro y dije, ahorita es cuando puedo filmar, y lo hice yo, con apoyo de todos los que ven en los créditos, ¿no? Todos cobrando, simbólico, sin cobrar, es un poco. Ahorita que estoy levantando uno que es o sea, el tema central, si es LGBT+, pues nada, lo mandas bueno, obviamente a los fondos locales, pero ahorita está como finalista en un concurso de guión de cine LGBT+, ¿no? O sea, sí tiene la etiqueta porque a la gente, a los que producen, a los que invierten, les es fácil ubicar proyectos, o sea, no solo lo LGBT, ¿no? Le tienes que poner terror fantástico, ¿no? Como cositas. Las etiquetas funcionan muy bien a nivel como producción para ubicar a los proyectos y que los fondos te ubiquen, ya sabes, como en ese sentido sí. O sea, ¿crees que ahora la etiqueta LGBT le juega a favor a las producciones? Bueno, no sé, seguro depende de qué país y qué fondo, pero digamos, hay ventanas para producirlos o fondos para producirlos que solo están viendo por esos proyectos, ¿no? Como, digamos, espacios para procurar que por lo menos cines que cuentan historias de la diversidad sexual estén representadas en pantalla, ¿no? Como hay esos espacios que cuidan, que por lo menos impulsan ese cine.
Ya lo que suceda en jurados, discusiones de fondos, digamos, genéricos, no sé si funciona a favor o no, pero pues lo tienes que poner para que ubiquen rápidamente en dónde está un poco tu proyecto, ¿no? En sentido, si tienes 3 minutos para presentarlo y eso pues funciona mucho para orientar. Pero, digamos, lo LGBT, la etiqueta, la ubico más siempre como con proyectos, ¿no? Como a este va a llevarlo, pues no lo puedo vender como LGBT si no es realmente temáticamente lo central, pero lo veo como con los proyectos. Con mi persona, pues no sé, sí soy gay, pero no, director LGBT, siento que me encasilla como producto, no sé, lo veo raro. Yo la única vez que he tenido la necesidad de hacer, claro, un pitching, ¿no? Para conseguir presupuesto a base de un guión, fue con el corto de el chico que entra en el mundo de las drogas y demás, y justo tomé como este consejo muy creo que es Gaspar Noé, que dice que cuando hizo el pitching para Enter the Void, que son 3 horas y media de un debray así como espiritual en drogas y demás, le dijo para quien hizo el pitching, ¿no? Yo voy a hacer un Trainspotting 2 en Tokio. Ese fue como su pitching. Y realmente hizo una película de 3 horas sobre espiritualidad y trascender y la muerte, ¿no? Y dice, si yo hubiera dicho eso a mis productores, nunca me hubieran dado $300 millones, ¿no? Entonces, justo cuando hicimos el pitching para lo del chico que está explorando en un mundo así de cosas que no conocía, lo hice más a través como del thriller. Yo lo vendí un poco como en esta idea muy visual, obviamente, de neones, de fiesta, de estrobos, como de ambientes. Hice mucho este juego de ambientes para vender la idea, cuando realmente mi idea creo que al 100% era un tema, un pequeño problema que se está haciendo tal vez muy grande, de consumo de cristal en comunidad gay, hombres, ¿no? O sea, era muy específico y tal vez era como hasta un tema social, pero justo lo intenté vender un poco más hacia al thriller. Y pegó porque ganamos esa convocatoria y que no era para nada LGBT. Muchas gracias. Caro, bienvenida de nuevo a la transmisión. ¿Nos puedes seguir contando? Estábamos hablando en este momento un poco de cómo posicionar los proyectos. Bueno, Subamos Juntas a la Montaña también es un proyecto bastante independiente y de un formato además un poco experimental con pantallas, ¿no? Ustedes hacen Subamos Juntas a la Montaña como a través de Zooms y videos. ¿Cómo logran también levantar este proyecto ustedes? Creo que el problema permaneció, Caro, perdónanos, pero si quieres quitar el video, a ver si ayuda a mejorar el internet para que nos cuentes. Más o menos. A ver, ahí, Caro, intenta compartirnos. Creo que no te escuchamos. Ahí puedes hablar, Caro. No, creo que tenemos problemas con tu conexión. Es una pena porque justamente Subamos Juntas a la Montaña, que no sé si han podido por ahí checar. Si no han visto este cortometraje, les recordamos que va a estar en Filmin Latino como parte de la muestra de Extopia. La muestra está desde el 15 y terminamos este 30 de junio para que vayan a checarla, hagan su cuenta, es gratuito. Y recuerden que cambiamos de cortos cada 4 días, entonces no se les pase, no lo dejen para el último día porque no van a alcanzar a ver todo el contenido. Y hay contenido muy bueno, justamente está Visibles, historia de adolescentes trans, y Subamos Juntas a la Montaña por ahí para que puedan checarlo, entre otras cosas. Pues una pena que no pudimos escuchar más a Caro, pero pueden ver su corto, es muy interesante y pues nosotros seguimos acá
ya acercándonos al cierre de esta transmisión, no sé si gusten compartir algo más en torno a justamente ser creadores al cine LGBT, a la distribución, a la exhibición, cómo se han sentido con la distribución de sus materiales. Con la distribución, pues justamente a Encuentro le fue muy bien en ese sentido. Sí hay un circuito de exhibición LGBT más como muy fuerte y como que se recomiendan entre sí. Hay una red de festivales cada vez más grande, más fuerte, más consolidados que dan ventana. Entonces, por suerte con Encuentro tuve la oportunidad de conocer virtualmente porque fue en pandemia, ¿no? Muchos festivales alrededor del mundo y ver, te daban acceso a ver cortos de todas partes, bueno, de cada festival. Entonces, pues sí siento que es o sea, ahora sí que los espacios han crecido y siguen creciendo y creo que eso está padre, asegurar esa representación de nuestras historias en ciertas pantallas, ciertos espacios y que tengan posibilidad de expandirse. Pues no sé, creo que esperanzador en cierta forma. En la parte de específico de los cortos de temática trans, adolescencias trans, a nosotros nos dio mucho gusto que tuviera mucha visibilidad también entre personas que no están enfocadas, bueno, que no saben de ese tema, que a la gente le llamara la atención empezar a través de cortos, a través de documental. Nos gustó mucho, nos llamó mucho la atención. Yo creí que no iba a tener el impacto que tuvo y creo que justo es la mejor señal de que ya es como el momento y se ve, o sea, obviamente se ve desde el foro ahorita en Extopia, que la misma comunidad trans ya empezó a hacer su propio contenido, empiezan a hacer sus propios cines, sus propios cortos, entonces eso está increíble, o sea que ya ellos ya se empiezan a abrir espacios para que, y sobre todo pues la tecnología, o sea los celulares, ¿no? Está padre que ya la voz en sí en primera persona de todo lo que es la comunidad LGBT, que es muy amplia, tengan también su voz directa. Eso se nos hace muy, muy padre. Creo que justo es una de las ventajas, ¿no? Y de cómo podemos pensar a lo mejor mosaico más plural, más grande de este imaginario colectivo de las poblaciones LGBTIQ+, y cómo el cine abona a ello, es pensar justo pues ya no son tan nuevas, pero en estas formas de acceso a crear desde la primera persona, ¿no? De contar, de narrarnos, algo que estuvimos exigiendo mucho tiempo porque pues solo nos tomaban, ¿no? para hacer las historias de otras personas y que generalmente eran muy malas representaciones, entonces se agradece esa posibilidad y no solo de crear, sino creo que también de estos circuitos alternativos que han crecido tanto para exhibir estas historias que a lo mejor grandes cadenas no tienen tanta promoción o que no llevan a estrenos nacionales en cines importantes o tal, sino que justo tienen su propio circuito de recorrido, ¿no? Y que habemos un público ávido que buscamos bajo esta categoría LGBT, no sabiendo muy bien qué vamos a encontrar, pero buscándolo con esta categoría, ¿no? Entonces, pues esperamos que sigan teniendo muchísimo éxito sus cortometrajes, que sigan girando. Para las personas que no han podido ver Encuentro, y bueno, ya estuvo el año pasado en Extopia, ¿dónde pueden buscarlo? Encuentro ya está siempre en Filmin Latino, entonces Ahí está, ahí mismo. Corran, hagan su cuenta si todavía no la tienen, y como ya decíamos, Visibles está en este momento también justamente en Filmin Latino. ¿Tiene un recorrido todavía o cuál es la historia? No, ella está de forma permanente en YouTube. En YouTube, bueno, estamos esperando nada más a que termine su paso en Extopia para volver a abrir el link. Nos gusta, ya tenemos como permiso de parte de los papás y de las mamás, entonces en un mes de nuevo va a estar de forma abierta en YouTube, se puede encontrar muy fácil. Qué bueno, pues ahí está. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta cuarta mesa y última del día de hoy. Mañana continuamos con las transmisiones. Empezamos igual a las 10:30, 12, 1:30, y a las 4 va a estar Julián
Julián Hernández con el diálogo, también aquí con nuestro compañero Paco, y vamos a tener una proyección de Bramadero, ¿no? Entonces, para que no se lo pierdan, nos acompañen en presencial en el claustro de Sor Juana, en la Universidad Claustro de Sor Juana, a quien agradecemos todo el apoyo y disposición para estar en este espacio abierto al diálogo, y también a quienes nos siguen en la transmisión, pues acá les esperamos mañana. Extopia del 15 al 30, muestra de cine LGBT en Filmin Latino, y después nos vamos a los estados, así que pendientes de nuestras redes sociales, de toda la programación y de las proyecciones presenciales. Muchísimas gracias, Iván, Juan Carlos, y a Caro, que bueno, también nos acompañó. Gracias. Gobierno de México.